Hola, hoy hablaremos acerca de la medicina legal. Específicamente vamos a hablar de lo que es la tanatología. La parte de hoy haremos la parte uno, solamente unos cuantos temas, es un tema un poquito largo, pero en resumidas cuentas vamos a hacer varios subtemas, pero de manera muy corta. Vamos a ver conceptos, definiciones legales, vamos a hablar de la muerte, la constatación de la muerte, signos de muerte, la escena de la muerte, levantamiento de cadáver, autopsia. Importantísimo. También vamos a hablar acerca de la cadena de custodia, pero específicamente vamos a darle más relevancia a esa parte, ¿no? Porque para mí es importante. Bien, ¿qué es la tanatología? La tanatología es parte de la medicina legal. Es una disciplina, algunos lo llaman como una disciplina, ¿no? Esta se va a encargar de estudiar, analizar el desarrollo de la muerte desde su constatación, descomposición, transformación y conservación cadavérica. También va a estudiar las disposiciones legales que la... Ante todo, ¿qué es la muerte? Es un efecto terminal que resulta de la extinción de un proceso homeostático. En realidad había encontrado varios conceptos, ¿no? Este creo yo que resume varias cosas, ¿no? Cuando hablamos del proceso homeostático, también interfieren muchas cosas, pero creo que lo resume. Es la abolición definitiva y reversible permanente de las funciones vitales del organismo. También creo que resume bastante. Abolición, ¿no? Definitiva, y irreversible, permanente. Resume mucho. Bien, entonces los dos primeros conceptos son conceptos abiertos, ¿no? Pero si nos vamos más a la parte legal, entonces vamos a buscar una definición este, más relacional, de hecho. Entonces, nos hemos buscado la ley de trasplantes, en donde dice que es la cesación definitiva y reversible de la actividad cerebral y la función respiratoria. Esto da en la ley de trasplantes acá en Perú. Entonces, esta misma ley se modificó más adelante. Dice lo siguiente: es la cesación definitiva y irreversible de la actividad cerebral. Cuando hablamos de la muerte, necesariamente debemos de saber cómo se constata la muerte. Y por ello vamos a buscar 3 puntos. El primero de ellos es la circulación. Tiene que haber la ausencia de latido cardíaco, ¿no? Y ausencia de pulso. También el sistema nervioso, ¿no? Constatar el funcionamiento del sistema nervioso. Y eso lo podemos ver o constatar cuando hay ausencia de motilidad o ausencia de reflejos. Y por último, también, no menos importante, en realidad los 3 son muy importantes y necesarios, que es la respiración, ¿no? Cuando hay ausencia de movimientos respiratorios, que deja de moverse la parte abdominal. Bien, en la escena del crimen, rapidísimo, ¿no? En la escena del crimen vamos a ver la inmovilización de la escena, la perenización y la posición del cuerpo, que es importante dentro de esto. La inmovilización de la escena, debemos que darnos cuenta que siempre va a haber unos rastros, van a haber huellas, y estos no deben ser inamovibles. No se puede inmovilizar, las personas que están a cargo de este proceso no pueden mover las cosas, ¿no? Esto va a dificultar el esclarecimiento de los hechos. Y sobre todo debemos recordar que estos rastros y huellas van a ser valorados, y por eso debemos de impedir su contaminación. Bien, la perinización en la escena se debe hacer con registros fotográficos o videograbación. Creo que también escuché que lo hacen en algunos casos, una persona, un dibujante, ¿no? Una persona que se encarga de dibujar tal como estaban las cosas, ¿no? Con los detalles. Bien, en la posición del cuerpo también se ha visto casos en que se ha movido, han movido el cadáver, ¿no? Y esto pues también dificulta el esclarecimiento de la verdad. Hay ropas, objetos, instrumentos alrededor de la víctima.
derrames de sangre, fluidos, secreciones, fármacos, saliva, vómitos, semen, venenos, drogas o alimentos. Y todo esto es interés de las personas que lo investigan, ¿no? Bien, el levantamiento del cadáver. Solamente para terminar, empezar y terminar rápido con esta parte, debemos de tener en cuenta esto, ¿no? Que el médico legista o el patólogo forense que va a realizar el procedimiento de necropsia debe participar en el acto de levantamiento del cadáver, ¿no? Debe estar. En algunos casos no se ha encontrado, ¿no? Y se le da esa función a otra persona. Pero es importante que esté porque que esté en este acto, que le va a permitir a él el planteamiento de su trabajo, investigación del cadáver, ¿no? En algunos lugares no es posible que esté su presencia, ¿no? Y este debe de recibir toda la información obtenida en el acto, ¿no? Si la muerte hubiera ocurrido en el lugar y si fue asistido médicamente desde que ocurrió el accidente en algún centro asistencial o hospitalario, etcétera, etcétera. La autopsia forense. Este debe ser realizado con mucho cuidado y debe ser documentado. Pueden haber esquemas, fotos, radiografías y las muestras recogidas serán elementos de prueba. La cadena de custodia, dependiendo cómo quieras verlo, para algunos es un tema amplio, para algunos es un tema eh, ¿no? De no tener mucha importancia. Sin embargo, recuerdo que a mí me recordaba mucho la cadena de custodia. Yo considero que sí es importante, ¿no? Pero el hecho de ser importante no quiere decir que va a tener mucha explicación, ¿no? Sino que en resumidas cuentas, lo leerán ustedes, dice, todo lo recogido hasta ese momento y que servirá como elementos de prueba, estos deben ser descritos y guardados en recipientes debidamente sellados, lacrados y estrictamente identificados con sumo cuidado, para que estos puedan ser debidamente trasladados hasta los laboratorios para sus respectivos. Entonces, esta cadena de custodia explica que todos los procedimientos, hasta desde el comienzo hasta el final, deben hacerse con sumo cuidado. Y todos los elementos de pruebas que han sido recogidos en el acto, ¿no? Deben hacerse con la única intención de que se llegue a esclarecer la verdad. Entonces, no se respeta el no mover el cadáver, si no se respeta la perenización, etcétera, etcétera, la inmovilización, entonces pues es muy probable que, que más adelante no se esclarezca la verdad, ¿no? Y específicamente cuando hablamos de la cadena de custodia, es que desde el traslado a los laboratorios también tiene que haber mucho cuidado, porque estos elementos, en el caso, por ejemplo, del semen, de ciertos fluidos salivales, ¿no? Cabellos, etcétera, tienen que ser trasladados con sumo cuidado, ¿no? Y puestos en recipientes con toda la seguridad. Mira, acá pequeñísimo vemos que de uno pasa al otro y del otro pasa al otro y así sucesivamente. Entonces, entre mano y mano, ese es un material con mucho cuidado se tiene que tener. Y pues para terminar, deben de permanecer en custodia, por eso se le llama cadena de custodia, para sus análisis. De esta manera, resguardarlo de toda adulteración, manipulación, contaminación. Bien, si deseas que te investigue acerca de un tema de tu universidad relacionado con el derecho y las leyes, comenta, dale like y suscríbete.